Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a esta travesía por la ciencia de datos. En esta ocasión tenemos el honor y el placer de contar con la participación de alguien que nos ha acompañado desde el inicio de esta aventura, ¿no? Que iniciamos nosotros con el doctor Gabriel Núñez. De manera genuina, el proyecto de ciencia, bueno, él pertenece de manera genuina al proyecto de ciencia de datos, y como el doctor Héctor Morales, el doctor Fabián, el doctor Jorge Bolaños, eh, entre otros, ¿no? ¿Ney? Ok, me perdí un momento. Bueno, yo voy a presentarles una pequeñita como semblanza que construimos entre los tres. La verdad, fue fue arduo porque hay tantas cosas que decir acerca de la trayectoria del doctor Oscar. Entonces, ¿qué poníamos, qué no poníamos? Y aquí a continuación, pues, lo que decidimos, ¿no? El doctor pertenece al Departamento de Ingeniería Eléctrica de nuestra universidad. Es miembro del Laboratorio de Investigación en Neurología. Ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales. Ha dirigido más de 20 tesis. En el 2010 la Universidad Autónoma Metropolitana le otorgó el premio a la docencia y él continúa mostrando su compromiso como docente, pues en esta modalidad remota de clases a distancia, debido a la pandemia que estamos viviendo, ha apoyado a la universidad en la capacitación de las plataformas virtuales. Entonces, ahí su compromiso y ese premio tan merecido, ¿no? Como les dije, yo podría seguir hablándoles acerca de la trayectoria, pero pues necesitaríamos el tiempo de una charla para acabar, y si no es que más. Entonces, así, finalmente diré que es un verdadero honor contar con su presencia y que nos comparta su conocimiento acerca de la cuantificación vectorial y el análisis de comparados. El doctor está dispuesto a ser interrumpido si alguien tiene una duda durante la presentación. Entonces es así. Y doctor, le cedo la palabra. Neiva, muchas gracias. Alejandra, Eduardo, Gabriel, a todos muchas gracias de verdad y gracias por tus finas palabras, Neiva. Por supuesto que yo nomás soy un soldado más de la UAM y estoy siempre haciendo lo que hay que hacer, que es lo importante. Así que muy contento de estar con ustedes. Cualquier iniciativa de alumnos siempre me va a reclutar a la primera, ¿verdad? No tienen ni que preguntarme. Entonces, muy feliz de estar aquí con ustedes. Y pues se me ocurrió esta conversación, bueno, mirando y escuchando las cosas que ustedes han platicado, que he hablado con Gabriel, con Héctor. Yo soy de índole práctica, ¿verdad? Entonces, aunque creo entender las formalidades de las cosas, luego me cuesta trabajo a lo mejor ponerlas en claro, pero por fortuna están todos ustedes para ayudarme y si algo se atora en el camino, pues ya me dirán. Además, me aventé una locura de estas cosas de experimentar todo el tiempo. No me dejan en paz las ganas de experimentar cosas. Entonces, toda esta toda esta presentación, perdón, está corriendo en vivo en mi navegador web. El código, todo está en vivo, está corriendo ahí. Así que si algo sale chueco, ténganme paciencia porque será que algo falló, algo que no preví en todo caso, pero podremos modificar algunos parámetros, probar cosas y demás. Y ya luego les platico si quieren al final las plataformas que estoy utilizando que me han resultado un poco difíciles de domar, pero muy interesantes a fin de cuentas para hacer cosas. Entonces, bueno, les comparto la pantalla y nos arrancamos. Muy bien. Pues la cuantificación vectorial ha sido un tema de mi interés desde hace muchísimos años, ¿no? Yo me lo crucé cuando estudiaba mi doctorado, empecé a interesarme sobre eso, desarrollé algunos de mi trabajo inicial de investigación y bueno, pues me quedé ahí, ¿verdad? Me quedé siempre interesado en aprender cosas y demás. Entonces, lo que me pareció conveniente el día de hoy es hacer así como una vista de pájaro de algunos abordajes al problema que me parecen relevantes y que a lo mejor a ustedes les van a resultar interesantes ahí andando sus investigaciones
particulares. Entonces, me concentraré en los métodos, en algunos detalles de los métodos y las cosas que yo puedo entender de ellos, y les mostraré rápidamente un par de aplicaciones por ahí que hemos hecho utilizando estas técnicas. Como bien decía Neva, yo trabajo en el edificio T, Laboratorio de Neuroimagenología. Ese laboratorio lo fundamos 4 profesores, la profesora Verónica Medina, la profesora Raquel Valdés, el profesor Juan Ramón Jiménez y un servidor. Entonces, pues mucho del trabajo que está aquí detrás es trabajo conjunto con mis colegas y por supuesto que antes de cualquier otra cosa reconozco eso. Bueno, pues el plan es este. Hablemos un poco del problema, tratarlo de definir. Es muy complicado definir este problema, ya verán por qué. Luego un par de paradas en distintas alternativas de modelos para resolver el problema de análisis de conglomerados. Y luego hablaremos un poquito del asunto de la calidad del trabajo que se hace cuando uno hace análisis de clústeres. Entonces, miren. Nunca sé cómo llamarle, por eso le puse así, conglomerados, agrupamientos, clusters. Para mí son sinónimos todos, en mi cabeza siempre me refiero a estas cosas de una manera o de la otra. Y el punto es que lo que queremos realmente detrás es descubrir ante un conjunto de objetos que están descritos por rasgos, numéricos, cualitativos, una colección de rasgos que describen a los objetos, quiero encontrar agrupamientos naturales que estén debajo, pues, de la distribución de esos datos, ¿no? Ese es realmente, puesto así en palabras poco precisas. Este tema es un tema difícil de precisar, ya lo verán. Entonces, esa es la intención. Y pensando un poco en darle más bien como un giro operacional, la intención es más o menos esta. Yo tengo n objetos representados de alguna manera, normalmente en vectores de lo que yo llamo rasgos, y lo que quiero hacer es encontrar k grupos dentro de esos n objetos. Esos grupos los voy a buscar utilizando una medida de similitud, una distancia, una proyección, alguna medida que me diga si se parecen o no se parecen los objetos, como para agruparlos. De tal manera de que en cada grupo que yo logre hacer de esos K, las similitudes entre los objetos de un mismo grupo sean elevadas, mientras que las similitudes entre objetos de distintos grupos sean bajas. Perdónenme lo vago de esta descripción, pero es que así es el problema. Es un problema que se plantea de una manera muy vaga, ¿no? Puesto en términos más concretos, necesito encontrar un conjunto de vectores en el mismo espacio de los objetos que represente bajo una cierta medida de distorsión a todos los objetos que tengo en mi conjunto de datos. Esa es realmente la intención. El gran problema del análisis de conglomerados es que es tremendamente subjetivo. Los agrupamientos dependen de un montón de cosas, ¿no? Inclusive los mismos datos pueden agruparse de distintas maneras bajo distintas perspectivas y distintas intenciones de aplicación. Entonces, realmente, los agrupamientos están en el ojo del que mira, y eso hace que sea complicado, ¿no? Siempre, para decidir si lo que hice, lo hice bien o no, tengo que recurrir a mi conocimiento o al de otros en relación al campo de aplicación donde están esos datos. Si no, no voy a llegar lejos. Y se me ocurrió preparar aquí un ejemplo, más o menos. ¿Cómo cuántos agrupamientos harían ustedes de esos datos? ¿Alguien se anima a decirme? 4. 5. 5. 4, 5, eso sería más o menos. Yo también, si yo veo esos datos así, diría mínimo 4. Hay evidentes, hay 4 nubes de datos densas. Pero, oh sorpresa, ¿no? ¿Qué tal que esa es la realidad y cada color es uno de los agrupamientos? Pero depende de tu medida de similitud, ¿no? Completamente. Depende de la medida de similitud y depende de lo que signifique similitud. Imagínate, por ejemplo, en esas del lado inferior derecho, pues está complicadísimo definir una similitud con claridad, ¿no? Claro, Entonces, lo que nosotros contestamos fue partiendo de lo que
bueno, pensamos similitud como algo muy geométrico. Ah, si están Exacto. juntos es que son similares, pero no tienen por qué ser así. Totalmente de acuerdo y además es como que el pensamiento natural, ¿no? Pensar que la cercanía geométrica tiene algo que ver con su similitud, pero por eso lo quise hacer así, porque tienen razón, me contestaron bien y entre 4 y 5 dudamos todos en la gráfica de la izquierda, pero se necesita esta información adicional para realmente saber si lo que lo estoy haciendo correctamente o no. Entonces, es muy difícil escapar el dominio del problema para entender los conglomerados. Gabriel, perdón. Sí, oye, permíteme, Oscar, pero también dependería mucho de lo que definimos o lo que se va a entender por realmente un conglomerado, realmente, ¿no? Más que, Sí, bueno, por supuesto la distancia tiene que ver y yo creo que va a ser parte del elemento fundamental, pero a mí me mueve más es qué entendemos por un agrupamiento, ¿no? bueno, ese es justamente mi punto en este arranque, ¿no? Definir qué entendemos por un agrupamiento va a generar distintas respuestas, porque no hay una definición única de lo que es un agrupamiento, ¿no? Entonces, regreso al punto de que depende del contexto del problema. Y entonces, en función de eso, si una medida geométrica me resuelve satisfactoriamente mi descripción de agrupamientos, pues uso una medida geométrica. Si una medida estadística me resuelve adecuadamente mi noción de conglomerados, pues uso una medida estadística. Pero ahí está justamente el terreno abierto, ¿verdad? Hay otras áreas de las aplicaciones matemáticas donde hay concreción prácticamente en todo, pero en los conglomerados es un problema grande, ¿no? Hay demasiadas cosas que considerar. ¿Sí? Perdón. No sé si está más o menos dejando mi punto claro. ¿Sí? Perdón, bueno, lo que yo quería preguntar es que también aquí es un ejemplo súper particular porque podemos verlo, ¿no? Está en R2, pero usted mencionó al principio que pueden ser vectores de una dimensión arbitraria, ¿no? Entonces, cuando ya estemos en R4 más, visualmente, ¿cómo lo podemos identificar, no? Ni siquiera se puede bueno, dibujar. esa es una extraordinaria pregunta y eso es parte del mundo en el que me gusta vivir, ¿no? En RN, y imaginarme las cosas y pensar en los conglomerados allá y ver cómo le hacemos para acá. Yo creo que voy a tocar el tema varias veces durante la conversación, así que ya verás, seguramente se te van a ocurrir más observaciones respecto de la dimensión, pero sí, no estamos sujetos a la dimensión. Por supuesto, los ejemplos que voy a usar para explicar, los ejemplos de juguete que preparé, pues, los voy a hacer en R2 para que lo veamos todos, ¿no? Y tengamos claro lo que está pasando, pero las aplicaciones nuestras, pues, son bastante más elaboraditas que esas, ¿no? Tenemos por ahí una cosa que hacemos en el INR, les hablaré más adelante, que el dominio es 60, R60, ¿no? 60 dimensiones. Ahí resolvemos el problema. Con un montón de conflictos que hay también por allí. Bueno, vamos a seguirle. Quise hacer una parada histórica en el asunto, ¿no? Todo el mundo piensa que el algoritmo K-means es el algoritmo más popular sobre la Tierra para hacer análisis de conglomerados, y resulta ser que el K-means es contemporáneo de otro algoritmo muy parecido, extremadamente parecido, hasta son de la misma universidad los autores de unos y de los otros, Stanford. Y yo, antes de cruzarme con el K-means, no lo van a creer, yo me crucé con por eso lo traje a cuento, porque este fue mi primer acercamiento a los conglomerados. Y curiosamente, el algoritmo LBG por los autores Linde, Busso y Gray, pues es realmente un primo hermano muy cercano de K-means, de Isodata y de otros algoritmos más que se parecen mucho. Me llama la atención, y por eso lo puse así, parece como comercial, pero Andrés Busso es un profesor mexicano, es profesor de la UNAM. Lo conozco bien, hemos interactuado en el pasado, inclusive ha sido sinodal de tesis de alumnos nuestros acá en la universidad. Entonces, una de sus contribuciones iniciales cuando él se graduaba tuvo que ver con un método de cuantificación vectorial, y en este contexto, lo que quiere decir la cuantificación vectorial es tomar un campo vectorial y fraccionarlo, representarlo con un diccionario. Unos cuantos vectores que representen bajo una cierta medida de calidad de representación a todo ese campo vectorial. En el caso particular de las aplicaciones que uno puede leer
leer en este artículo tiene que ver con compresión de voz, que era un tema relevante en los 80s. Ese problema está razonablemente resuelto a estas alturas y por eso podemos usar Zoom como lo usamos ahora, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos se desarrollaba apenas las ideas iniciales del tema y la idea era codificar la fuente, algo que en comunicaciones se llama source coding. Si yo voy a estar mandando mensajes más o menos similares todo el tiempo, ¿qué tal que me consigo un diccionario de mensajes? Y en vez de utilizar el ancho de banda que se necesita para mandar los mensajes completos, mando el índice en el diccionario del mensaje que quiero transmitir. Eso ahorra ancho de banda y lo único que tengo que hacer es, del lado del receptor, tener el mismo diccionario para recuperar la información, por supuesto, pagando un cierto precio de error en el camino. Esa es la idea de donde surgieron los métodos de cuantificación vectorial en la ingeniería, ¿no? El LBG y el K-means vienen de allí. Oscar. Sí. Perdón, bueno, el código Morse precede esto por mucho, ¿no? Y lo que me dices, me está describiendo al código Morse porque era más simple de lo que nos podemos imaginar. De hecho, es que más bien no es como regresarse al código Morse, porque ese lo podríamos seguir usando, ¿no? Bueno, se puede seguir usando, pero quiero pensar que más bien la complicación está en el tipo de señal que quieres codificar y enviar, ¿no? Exactamente. Aquí el objetivo era enviar voz, ¿no? Y entonces yo quiero mandar voz por un canal ruidoso y quiero asegurarme de que no me como el ancho de banda, de que no sucumbo al ruido y de que del lado del receptor puedo recuperar el mensaje. Esas eran realmente las ideas motivacionales de estas cosas. Bueno, y entonces es muy curioso porque estas ideas se fueron desarrollando desde los 80s para acá y poco a poco ha habido la convergencia de las ideas, ¿verdad? Se ha ido entendiendo de una manera genérica el problema de la búsqueda de representantes de un campo vectorial. Entonces, todos conocemos ya hemos estado platicando en el pasado, pero bien vale la pena detenernos un momentito a discutir de qué se trata, en el sentido de que yo tengo ese conjunto X, que son mis datos que quiero representar con un subconjunto C de K prototipos, o centroides se llaman en el caso del K-means, pero digámosle vectores prototipos, X, los conjuntos X y C están en el mismo dominio, y esa T que tiene allí es porque el conjunto C evoluciona durante el aprendizaje, ¿verdad? En lo que yo resuelvo el problema de optimizar la función de costo, que en este caso es una distorsión medida en la suma de errores cuadráticos, pues se va evolucionando hasta que converge. La clave aquí está en esas variables, que inclusive utilicé la notación que han usado los muchachos en sesiones pasadas, esas variables indicadoras Z. Relacionan a un vector del conjunto X, al enésimo, con un vector del conjunto C, el késimo. Y entonces, ZNK en el caso de K-means vale 1 cuando el prototipo K, el CK, es el que está en la distancia euclidiana más cerca del dato XN. Y vale 0 en otro caso, y eso provoca una partición rígida, ¿verdad? Una partición dura, le decimos. Cada X está asociada con 1 y solamente uno de los Cs. Y la manera en la que se estiman los Cs es con una ecuación que está ahí abajo, que es promediando los vectores asociados a través de Z con cada una de las CKs, y con eso actualizo el valor de CK. Pero si ustedes ven esa ecuación es un promedio, esa ecuación es un estimador de máxima verosimilitud. Si yo les doy solamente los datos del conglomerado de la agrupación 5, pues ustedes calculan el promedio de los datos de la agrupación 5 y ese es un buen representante, sería el C5, que se calcularía bajo una premisa de máxima verosimilitud como el promedio de los datos, sin más ni más. Eso es justamente lo que refleja K-means. No hay ninguna otra ciencia detrás, pero esa ecuación que está allí me ha acompañado 35 años, ¿verdad? Variantes de esa las van a ver varias durante el resto de la sesión. Yo tengo una pregunta, Oscar. A ver, sí. Nada más para entender, el vector prototipo C, tú tienes que dar alguno inicial, me imagino, ¿no? Aunque sea por supuesto, el C0. tienes que dar uno inicial. Ah, ok, ya entiendo. Okay. Sí, es indispensable una inicialización. Normalmente se toma aleatoriamente una muestra del conjunto X y de ahí se arranca,
pero también puedes hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Y evidentemente el método es tremendamente susceptible a las condiciones iniciales, al conjunto cero, al C0. Gabriel. Oscar, dices que ese vector va evolucionando, ese vector de C. Mi pregunta es, ¿su dimensionalidad, o sea, ese subíndice K, también va evolucionando o es fijo? No, hazme la buena, no, ese K está fija, ¿de acuerdo? Al menos en la formulación original de K-means, esa formulación está fija, digo, esa K está fija, y es justamente el dolor de cabeza de estos métodos, ¿verdad? Okay, y gracias. luego pensamos que lo podemos superar de otras maneras, y luego aparece otro dolor de cabeza. Aquí no hay lunch gratuito, como dicen por ahí los de la inteligencia artificial, ¿no? Siempre hay algo que nos atora. Bueno, para imaginárnoslo en R2, ahí del lado izquierdo está una distribución de datos. Voy a tratar de buscar 3 clústeres, que son esos prototipos, son los puntitos rojos que están ustedes viendo allí. Y entonces, si yo calculo las asociaciones por distancia, qué puntos están más cerca de cada uno de esos, yo puedo hacer esa primera partición. ¿De acuerdo? Quiero resaltar algo, voy a utilizar aquí, no lo hice en la diapositiva, pero voy a utilizar aquí mis herramientas de dibujo, que, por ejemplo, esta frontera entre los verdes y los azules, este es el prototipo de los azules y este es el prototipo de los verdes, esa frontera está justamente en la bisectriz del segmento que une a los prototipos. Eso es una de las cualidades que tiene la solución de los conglomerados por K-medias. Lo mismo pasa con la bisectriz entre esos de allí, y por supuesto que aquí también pasa la bisectriz entre esos dos, que pasa por ese lugar, y entonces voy a tratar de rayarlo un poco más grueso. Siempre el conjunto C genera una partición de esa naturaleza de los datos, una partición que se llama la partición de Voronoi, ¿verdad? Hay una noción geométrica ahí detrás, y se puede calcular sin ningún problema. Y lo que sí sabemos, que cuando echamos a andar, un segundito, tengo que aprender a usar mis herramientas porque luego se me va, ya está. Cuando echamos a andar la simulación, eso va a cambiar en el tiempo. Déjenme quitar las marcas. Entonces, voy a bajarle la velocidad, que está muy rápido como para mirar lo que va sucediendo. Ese es el movimiento, ahí está C actualizándose en cada pasada. Y lo que sabemos es que lo que minimizamos es esa suma de errores cuadráticos, ¿verdad? XN contrastado contra su correspondiente CK, la distancia, la suma de las distancias se minimiza conforme damos estas vueltas. Por supuesto, el problema, como bien decía Gabriel, es el orden del modelo. Y eso tiene un problema de que converge siempre a mínimos locales, de tal manera de que una inicialización diferente me va a dar una partición diferente. Y la otra cosa es de que las fronteras de la partición, los conglomerados siempre están separados por fronteras lineales. La razón es que realmente lo que hay detrás, lo sabemos ahora ya que entendemos bien todos estos métodos, hay un modelo de mezcla de gaussianas disfrazado allá adentro, bajo la restricción de que las covarianzas de todas las gaussianas de esa mezcla, en este caso 3 componentes, son todas iguales. Cuando uno pone la restricción de covarianzas iguales en un modelo de mezcla de gaussianas, las fronteras son de manera natural lineales, porque en la solución de las ecuaciones los términos cuadráticos se desvanecen. Pregunta, en la grafiquita esta, los colores, cada color representa uno de los 3 agrupamientos. A uno de los clústeres, exactamente. Ajá. Entonces, ahí vemos la evolución y tarde que temprano, eso lo sabemos, converge como a ese caso la solución. ¿Cuál es el caso límite aquí? ¿El último paso? ¿Cuál es? Sí, llega un momento en el que C no cambia más. Ese es el momento de parar. Ah, ok. Ah, pero aquí no está ilustrado en la animación, ¿verdad?
No, sí, caso sí. límite. Hasta le estoy dando unos pasitos más. Ya ves que va ya vi. va avanzando en pasitos discretos la animación. Tienes Inclusive razón. me paso, ya convergió como por ahí más o menos y ya se mueve. Sí, ok, entiendo. Profesor, Sí, entonces la convergencia, el parámetro de convergencia es cuando ya no hay otro cambio. cuando ya no hay cambios en C, en este caso. Ok. Así es. Yo tengo una pregunta con respecto a la convergencia. Sí. Entiendo que una vez que se calculan los promedios y se actualizan los clústeres, bueno, los centroides, analíticamente entiendo que no pueda cambiar de un paso a otro, pero computacionalmente eso va a ser complicado, ¿no? O sí pasa computacionalmente por muchos factores, ¿no? Entre otras cosas, la aritmética del punto flotante, ¿no? Que puede ver que de una iteración a otra haya cambios pequeñitos. ¿Se utiliza allí, por ejemplo, alguna vecindad, una distancia mínima, algo así? ¿O cuál es el criterio? Sí, por supuesto que puedes asociarlo con los parámetros de error de precisión de tu máquina y con eso controlar qué significa que C no cambie, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias. Muy bien. Bueno, mucho ojo, las fronteras lineales son el dolor de cabeza principal de K-means. ¿Verdad? Cuando los problemas no tienen fronteras lineales, K-means pues, nos deja cortos de posibilidades. Y por eso déjenme platicarles de esta adición ya más reciente a los métodos, lo que se llama los métodos de kernel. La idea es cambiar de dominio a un dominio distinto, un mapeo, inclusive no necesariamente lineal, puede ser un mapeo no lineal. Normalmente, inclusive en las aplicaciones, ese mapeo es no lineal. Y paso de tener por cada vector en el dominio original de los datos XDN, un nuevo vector en el dominio transformado, WDN. Esa transformación es arbitraria hasta cierto grado, porque para hacerlo práctico hay que restringir el tipo de transformaciones que uno puede hacer allí. Voy a llegar a eso en un momento más. En ese nuevo dominio, en el dominio de los datos transformados, pues los centroides se calculan igual, P es el nuevo centroide en el dominio transformado, y las zetas se calculan ahora utilizando la medida de distancia en el dominio transformado. Pues pareciera ser que la tarea aquí es tomar mis datos, hacer esa transformación de dominio que yo diseño por alguna circunstancia y resuelvo el problema en el nuevo dominio y luego traslado el resultado al dominio original, que es donde yo quería hacer los conglomerados. La mera verdad es que si yo escojo una transformación que conserve el producto interior, voy a facilitarme la vida. Y entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, pensar en que esa medida de distancia, déjenme activar otra vez aquí mi anotación. Perdón. Esta medida de distancia que está aquí, pues la puedo escribir sin ningún problema en el dominio transformado, pero si me consigo que la transformación de X a W sea de tal manera que este producto interior lo puedo calcular con una función en el dominio original, pues entonces todo el cálculo de las distancias lo hago realmente sin transformar los datos y resuelvo el problema. Lo que tengo que hacer ahí es buscar transformaciones que conserven el producto interior, ¿verdad? Estos que se llaman los espacios de Hilbert con kernel reproductor, que son los que son aquí, finalmente. O sea, transformaciones entonces, unitarias. Sí. ¿No? Se les llama unitarias y otras más, claro, en el caso de que quieras no lineales. Exactamente, o sea, las unitarias, por supuesto, y otras no necesariamente así. Por ejemplo, cambiar de dimensión, ¿no? La que yo voy a usar en el ejemplo que viene a continuación, transforma, por ejemplo, un vector en R2, vamos a suponer X1, X2, eso no lo escribí, pero vale la pena que lo anote yo aquí. Lo transforma en un nuevo vector de más dimensiones que tiene a X1 cuadrada, a X2 cuadrada, a X1, X2, a X1, a X2 y de pilón un elemento constante que es un 1. Esta transformación se puede hacer utilizando una cosa que se llama el kernel polinomial de segundo grado. Pero bueno, no entraré en ese detalle. Lo interesante del asunto es que ahora resuelvo exactamente el mismo problema. Los términos de la distancia todos se calculan a partir
de lo que se llama la matriz de Gram, ¿verdad? La evaluación del kernel de todos los vectores, de todos los datos que tengo contra todos ellos. Es una matriz cuadrada, ¿verdad? Donde caben todas las Ks. La evalúo una vez y lo que tengo que hacer es usarla una y otra vez para ir calculando las soluciones de K-means. Oye, Si lo pero y esta queremos ver, transformación, perdón, que pintaste aquí, dices que preserva el producto interno también. Eso, a partir de eso que acabas de decir. Por ejemplo, si yo tengo dos vectores de este tipo, vamos a llamarle el vector A y el vector B, Ajá. Ese sería el producto interior en este dominio, pero si yo ahora hago A transpuesto B más 1 al cuadrado, eso corresponde al producto interior de, digamos, la transformación de A por la transformación de B, ¿no? Y entonces yo hago esta operación y esta operación calcula este producto interior. Y entonces eso es lo que facilita. Nunca tengo que cambiar de dominio, aunque siempre hago las operaciones en el otro dominio. Es parte del truco. Ok. Uh-huh. Uh-huh. Vamos a verlo. ¿Qué va a pasar con K-means con dos conglomerados para esos datos? Saqué un cachito de los datos del principio de la plática. Pues no va a poder, ¿verdad? Es imposible. No puede encontrar los conglomerados del círculo central y el círculo exterior. Sin embargo, usando este kernel polinomial de grado 2 que les acabo de platicar, el primer paso parte a los datos así. Y si lo dejo andar, lo voy a poner más despacito, pues en unos cuantos pasos se resuelven los conglomerados que yo realmente estaba buscando, mientras que el K-means original no puede, porque no puede más que resolver fronteras lineales. Si yo quisiera encontrar los grupos de los círculos concéntricos del lado izquierdo, tendría que aumentar el número de conglomerados de una manera descomunal para fraccionar excesivamente el espacio y poder luego hacer un segundo nivel de agrupamiento. Sin embargo, con una buena transformación espacial, ya estoy en R6, ¿verdad? Por eso ni siquiera lo pinto, pero estoy pintando el resultado de la partición en R6 traducida a el resultado en R2. Pregunta. Sí. Bueno, a mí lo que se me hubiera ocurrido más simple es usar coordenadas polares, porque ahí voy a graficar el radio contra el óvulo, y ahí tendría dos segmentos claramente, ¿cómo se llama? Separados hasta por una línea recta. Indudablemente. Eso es ¿No? lo que está pasando, porque ¿viste? La transformación de orden 2 pues va a meter el radio en el nuevo vector, ¿no? Ok, claro. Eso se puede. O sea, es exactamente la misma idea, pero expresada en términos de esto. Sí, claro. Quiero pensar que entonces lo que no hiciste fue representarlos en esas coordenadas, y por lo tanto pareciera que lo hace, digamos, como en una caja negra, ¿no? Yo lo que estoy viendo es el resultado de la operación de transformación, en realidad. Exactamente. Lo del lado derecho es exactamente el mismo algoritmo de K-means, pero en un dominio transformado que incluye todos los cuadrados de las coordenadas, y por eso surte exactamente el mismo efecto de haberlo puesto en coordenadas polares. O sea, podríamos describir que en esas transformaciones en donde aumentas la dimensión del dominio, en este caso de R2 a R6, como comentas, lo que estás haciendo es, no estás teniendo información redundante, sino como que estás seleccionando cierta información de tus vectores originales, agregándolas como en estas dimensiones extras, para que te haga más fácil este agrupamiento. Descubriendo que los rasgos, digamos, crudos, no son suficientes, porque en alguna combinación de esos rasgos es donde está realmente la información de separación. Este truco lo hacen muchos métodos, ¿verdad? Las redes neuronales hacen esto, los árboles de decisión hacen esto. O sea, este tipo de transformaciones implícitas de dominio resuelven los problemas de separación de datos no lineales, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, esta es la versión, digamos, para K-means en todo caso. Oscar, una pregunta. Oye, pero esto implica mucho, bueno, qué bueno que resuelve el problema parcialmente, pero implica mucho trabajo, ¿no? Pasar de un espacio de R2 a un espacio mucho mayor para poder identificar
o hacer la clasificación, ¿no? Entonces, supongo que el costo computacional o el gasto, o no sé cómo decirlo, pues se vuelve excesivo, ¿no? Si finalmente el espacio base a lo mejor ya era de dimensión alta, pues pasar a un espacio mucho más grande que contemple otras características que permita hacer los clústeres, pues a lo mejor en algún momento se vuelve prohibitivo, ¿no? El punto está que jamás evalúas en el espacio transformado. No hay ninguna evaluación que se haga en el espacio transformado, porque la función kernel se evalúa en el dominio original. Se evalúa una única vez. Entonces, tú consigues esa matriz, la almacenas todo el tiempo, la calculas una sola vez, además es simétrica, así que es media matriz la que calculas realmente, y se acabó. Lo que sigue es exactamente el mismo costo computacional que el K-means. Nunca usas más memoria, nunca usas nada, o sea, no estás gastando recursos. Ese es parte del truco de los kernels, ¿no? Okay. Como lo ilustraste, calculando un producto interno en R2, calculabas un producto interno en R6 en este espacio especial. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, hay un kernel maravilloso, que es el kernel gaussiano, que para poderlo escribir en términos de esta operación de cambiar de dominio y calcular un producto interior, pues implica, con una serie de Taylor, ¿verdad? Implica que lo que estamos haciendo es haciendo explotar a un dominio de dimensión infinita, y en ese dominio de dimensión infinita, intentando resolver el problema de los clústeres. Podremos regresar a eso con más detalle después, por supuesto, pero es parte de la gracia del asunto. Bueno, déjenme mostrarles algunas otras cosas. Este juguetito que se llama el mapa autoorganizado tuvo sus momentos de gloria en los 90s, cuando las redes neuronales prometían lo que no pudieron cumplir en su momento. Este era un modelo de red neuronal inspirado en investigaciones fisiológicas sobre la respuesta retinal a la luz, y la idea es más o menos la siguiente. Denme un segundito, que tengo que activar aquí. Yo tengo un arreglo de prototipos, son estos vectores. Aquí lo utilicé para el ejemplo, y para el ejemplo que corrí inclusive en la computadora, estoy utilizando vectores de color, rojo, verde y azul, RGB. Pero no importa, ¿verdad? Es la información, esta dimensión puede ser 3, como en este caso, puede ser la que sea, pero realmente los prototipos están organizados en una retícula bidimensional y tienen vecindades. Este es vecino de este, y este es vecino de este y de este, etcétera, etcétera. Hay una geometría ahí en este arreglo, hay una geometría implícita, y es importante eso. Y lo que yo quiero hacer es, a partir de los ejemplos, conseguirme que los prototipos, hay uno asociado a cada uno de los nodos de ese mapa, que los prototipos se parezcan, ¿verdad?, a todos los ejemplos en el sentido del K-means, una medida de distorsión. Y la manera en la que Kohonen, que fue el que inventó estos mapas autoorganizados, lo resolvió fue, ¿qué creen? Vean esta ecuación. Se parece, ¿verdad? Se parece a los promedios ponderados que hemos estado usando con el K-means y que usamos en el EM y que usamos por todos lados. Curiosamente, los prototipos se calculan con un promedio ponderado, pero estas cantidades, estas funciones, se llaman las funciones de vecindad, no se calculan en el dominio de los datos, sino que se calculan en el dominio de esta redecita que está aquí. Entonces, resulta ser que si el vector x de n está muy cerca de este prototipo, digamos rojo de aquí de la esquina que estoy rayando, entonces los pesos para combinar y actualizar el prototipo dependen de estas medidas h, que tienen que ver con la distancia de este con este, y de este con aquel, y de este con todos, con las distancias en este arreglo. De tal manera de que lo que va a pasar es que se va a introducir un cierto orden en el cálculo de los prototipos. Y los prototipos que ocurran cerca en el mapa van a ser prototipos que ocurren cerca en el dominio original de los datos. Y eso es lo que quería Kohonen justamente, para tratar de ver de una manera rápida un espacio multidimensional mapeado a un espacio bidimensional que nos dijera cómo se distribuyen los datos. Déjenme mostrarles un ejemplo para que vean cómo se ve, porque es muy atractivo este asunto.
Voy a quitar mis anotaciones. Y entonces, escogí esta figurita, que son unos dulcecitos muy populares. Por supuesto, esa imagen tiene 256 por 256 píxeles. Cada píxel utiliza 24 bits, porque utiliza 8 bits para el rojo, 8 bits para el verde, 8 bits para el azul. Entonces ya pueden hacer su cuenta del tamaño. 256 por 256 por 24 bits ocupa esa imagen para almacenar. Lo que quiero hacer es una reducción. Voy a ver si puedo hacer una cuantificación de los colores y conseguirme un diccionario de colores que represente adecuadamente a la imagen de la izquierda. Lo voy a hacer con el mapa autoorganizado. Entonces, la siguiente gráfica que ustedes ven es la inicialización del mapa y cada objeto del mapa está pintado con su color, de tal manera que lo inicialicé aleatoriamente y los colores se ven así como se ven. Después de 10,000 iteraciones, es un algoritmo que converge muy despacito. Parte de sus problemas por los cuales ya no es un algoritmo popular en estos tiempos, aunque todavía me gusta, sobre todo por cómo organiza los resultados de salida, inclusive de manera visual. El tercer gráfico que ustedes ven allí es el mapa resultante de cuantizar los colores de la imagen de la izquierda. Y como ustedes ven, rápidamente puedo llegar a la conclusión de que hay unos cuantitos colores relevantes en esa imagen. ¿Para qué quiero el espacio de 24 bits de color si en más hay unos cuantos colores? Con 256 colores me basta y me sobra para representar la imagen, porque no me podrán mentir de que la imagen de la derecha, que no es más que una versión en diccionario de la versión de la izquierda usando ese mapa, se ve exactamente igual. La distorsión es absolutamente inalcanzable, indistinguible al ojo humano, pero la imagen de la derecha tiene 256 por 256 por 8, porque necesito 8 bits para codificar cualquiera de los índices del diccionario que está en la figura 3. Resultado final, logro 2/3 de compresión de la imagen sin pérdida humana de calidad. Entonces, este es el tipo de cosas que se pueden hacer cuando uno hace cuantificación. Perdón, Oscar, ¿podrías repetir de dónde se partió? ¿O cómo generaste? Dijiste aleatoriamente, pero profundizar un poco en cómo generaste la inicial. Sí, como no. Esta de aquí, Ajá. Tomé 256 vectores uniformemente distribuidos entre los componentes, pues, entre 0 y 255. Con eso generé esto que está aquí. Son colores aleatorios. O sea, no tienen nada que ver con la imagen de la izquierda. En lo absoluto, en lo absoluto. Okay. Esta es una de las cosas, no me da desafortunadamente tiempo de profundizar, pero esta es una de las cosas que hace atractivo al mapa autoorganizado. Si yo arranco el k-means con datos que no tienen nada que ver con la muestra del conjunto X, probablemente acabe con clústeres que no sirven para nada, ¿verdad? Que jamás reaccionaron a ningún dato. Y en cambio, el mapa autoorganizado, por la manera en la que recalcula y pesa las cosas, siempre trae a todos los vectores, así estén fuera del dominio original, siempre los meten al dominio original, como acaba siendo el caso de aquí. Esas son razones que tenemos que discutir con más amplitud, pero eso es lo que pasó aquí. Entonces, esta es una inicialización totalmente aleatoria y acabamos describiendo el espacio de color razonablemente bien del lado derecho. Sí, sin embargo, lo que estamos viendo en estas tres gráficas del lado derecho, en las tres imágenes, estamos viendo el mapa de centroides, ¿si entendí bien? Estos son los centroides iniciales. Ajá. Y estos son los centroides después de aprender. O sea, ok, lo importante es que no estamos viendo el dominio original, solamente centroides, ¿verdad? Ese es el punto. Así es. Ahí radica la compresión. Exactamente. Esta es la imagen original, 256 por 256, y estos son los mapas de centroides, 16 por 16 en este caso. O sea, 256 centroides. Realmente lo que hice fue buscar los mejores 256 colores para representar esa imagen. De acuerdo. Y ordenarlos como deben de estar ordenados, etc. Sí, claro. Sí, ese orden es más bien un orden visual que a mí me agrada porque me dice que, pues, evidentemente predominan esos amarillitos medio cremita, ¿no? Y hay unos cuantos cafés oscuros que representan, ya vimos a cuáles,
y los verdes, todo es realmente información que ayuda a describir, como en una aplicación que les voy a mostrar a continuación. Ok, increíble. Miren, déjenme platicarles esto. Este es un dispositivo que tenemos hecho en el Instituto Nacional de Rehabilitación. O sea, me tomaría una conferencia completa nomás hablar de esto, así que les pido que más o menos me crean cosas que les voy a decir. Yo tomo a mi sujeto y le hago un registro de lo que se llama su electroencefalograma. Eso quiere decir que le pongo electrodos sobre la piel cabelluda en la cabeza y mido su actividad eléctrica durante una cierta tarea. Una vez que mido la información, la caracterizo, en este caso en el dominio espectral, en unas bandas de frecuencia que se llaman delta, teta, alfa y beta, que la fisiología nos dice que representan distintos estatus de la actividad cerebral del sujeto. Y lo que hago es lo hago para mucho tiempo, es decir, genero muchos registros de estos, muchos minutos de registro, extraigo mucha información y trato de describir los mapas. Ya se pueden estar ustedes imaginando que esos mapas describen las modas de la distribución, ¿verdad? Finalmente eso es lo que hay ahí detrás. Y cada uno de esos mapas luego los combinamos nosotros en un mapa final, aunque podemos ver también a los niveles en los mapas de frecuencia de aquí arriba, y al médico le presentamos un tablerito como este del lado derecho, en colores. Esas regiones, esos son colores que nosotros pusimos para codificar la probabilidad de ocurrencia del fenómeno que estábamos buscando. En este caso es para valorar si al niño que reportan de la escuela y lo llevan a hacer un estudio al instituto, realmente tiene esta cosa que se llama el trastorno por déficit de atención o no. Una cosa que, por supuesto, es un poco debatible, pero bueno. El niño pasa por la técnica del registro, sus datos pasan directamente a los mapas y al doctor se le prenden unos crucecitas aquí, digamos, acá y aquí. Y con eso, el doctor tiene información que le asiste en su diagnóstico para tratar de establecer cuál es la condición del niño a partir de sus mediciones. Todo esto está hecho con una población muy grande. Ahora esos mapas están aprendidos a partir de una población muy grandota y con eso podemos tener distintas nociones. Los colores codifican un estimado de la probabilidad posterior de que la evidencia nos esté diciendo que el niño tiene o no tiene esta condición del déficit de atención. Bueno, es una maquinita que hicimos para el instituto y ahí la andan usando todavía, por fortuna. Todo eso son cuantificación vectorial y mapas de Cojon. Vamos a hablar de nuestro favorito. La maximización de la verosimilitud esperada. Sabemos que ahora, bajo ese modelo, más bien en este contexto, lo que queremos es modelar los datos como si provinieran de una función de densidad que es una mezcla de gaussianas. Esa mezcla de gaussianas tiene 3 parámetros, las medias y las matrices de covarianza de los datos, y lo que se llaman los coeficientes de la mezcla, que deben sumar 1 para que esto siga siendo una función de densidad. Y entonces sabemos que este es un problema muy interesante y que no se puede resolver directamente por máxima verosimilitud porque no hay forma de despejar los parámetros que están allí, pero si introducimos nuestras variables latentes en el modelo, podemos sin ningún problema maximizar el valor esperado de la similitud, ¿verdad? De ahí viene lo de maximización de la esperanza o expectation maximization. Y ¡oh sorpresa! El estimado de las medias de este modelo, y que incluye las variables latentes, pues no es más que un estimado de máxima verosimilitud, si lo llevamos al caso extremo donde las z sean las zetas del Camins, ¿verdad? Si las zetas son las zetas del Camins, es la misma ecuación. La diferencia está que ahora esas zetas no las conocemos, y lo único que hacemos es estimar su valor a través de maximizar la verosimilitud esperada. Entonces, no solamente las medias se parecen a un estimado por promedio ponderado, también la estimación de las matrices de covarianza son promedios ponderados y también la estimación de los parámetros alfa son promedios. Entonces, resulta ser que efectivamente esa función del promedio aparece en todos lados, pues porque somos
aunque Gabriel cada vez me convence más de lo contrario, somos muy dados a utilizar la máxima verosimilitud como una solución eficiente y rápida, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es la única diferencia entre el K-means y esto? Pues que ahora las zetas no son 0 o 1, sino son estimados de probabilidad posterior. Esta ecuación de la derecha no es más que, o sea, me muerde el teorema de Bayes ahí, ¿verdad? Me está diciendo cuál es la probabilidad de que el dato x de n, x sub n, haya surgido como una muestra del componente K. Y entonces ahora, si nos vamos a la simulación, los puntitos van a reflejar con un distinto tono de rojo o azul su pertenencia al componente 1 o al 2, en este caso lo estoy haciendo para dos componentes, que es este valor de z, el colorcito de z, aquí, el color del punto quiere decir cuánto vale z. Los muy azules valen, digamos, 1, los muy rojos vale 0, y los que están aquí en medio, que son como medio lilas, pues valen entre 0 y 1. Y si lo avanzo un paso, eso cambia, porque estoy calculando el K-means, pero bajo esta nueva premisa de conglomerados suaves, y poco a poco los colores empiezan a hacerse cada vez más intensos, de tal manera de que yo puedo, este algoritmo tarda un poco más en converger, tarde que temprano tendrá la solución, y entonces obtengo mis conglomerados interpretados en este contexto como las modas de la distribución o las medias de los componentes gaussianos. Pero es el K-means, solamente nos dimos chance de usar conglomerados que no tienen fronteras rígidas y por supuesto tampoco lineales, porque resulta ser que si yo ahora trazo, para ese caso de la convergencia, trazo el valor de z para uno de los dos grupos, se ve así. La frontera es cuadrática. Todas las fronteras que se pueden generar con clústeres derivados de conglomerados de una mezcla de gaussianas son cuadráticos. Entonces, problemas con curvatura tienen buena solución usando mezclas de gaussianas porque los clústeres son cuadráticos de origen. Si yo restringo mi solución de la mezcla de gaussianas a covarianzas iguales o covarianzas diagonales, caigo automáticamente en el K-means y la partición es una partición de Voronoi suavecita, pero con fronteras lineales, sin más. De tal manera de que yo puedo hacer ahora esto, miren, aquí le puse un reto interesante. Unos conglomerados muy extraños, inclusive están unos encimados con los otros y no son separables ni siquiera linealmente, ¿verdad? Que hay una pelotita y todo lo demás está por acá. Y dependiendo de mi elección de componentes, aquí es 4 componentes en la del medio, 10 en la que sigue, puedo hacer distintas representaciones de esos espacios de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera de aquí avanzar a hacer una clasificación, pues ya estoy en muy buen camino, ¿de acuerdo? Por supuesto, sigo cargando el hecho de que yo tuve que decidir cuánto vale K. No hay escapatoria. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí digo yo, porque por fortuna de venir a los seminarios y de conocer a Gabriel y demás, supe que hay estas otras monerías, ¿verdad? Si cambiamos el problema de estimar por máxima verosimilitud las zetas, a tratar de describir una distribución de las zetas, esas variables latentes, a partir de los datos, estoy reformulando el problema en el contexto bayesiano. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Qué soporta la evidencia para decir cómo se distribuyen las variables de asignación Z de mi mezcla de Gaussian? Entonces, cuando resuelvo ese problema, por supuesto yo lo estoy estudiando junto con ustedes, ¿verdad? Cuando resuelvo ese problema, pues tengo algunas ganancias, entre ellas que no tengo que especificar el orden del modelo. Lo cual me hizo así que me brincaran los ojitos, ¿verdad? Cuando lo escuché de Gabriel la primera vez. Se necesita normalmente proponer una densidad previa que sea conjugada con el modelo y demás, y de ahí sale la densidad de Dirichlet o el proceso de Dirichlet, dependiendo del orden de mi modelo que quiero anticipar. No se requiere determinar a priori el modelo, pero no crean que ya todo está gratis, ¿verdad? La solución es sensible al parámetro que describe a la distribución de Dirichlet. Es lo que se llama el parámetro de concentración.
Y entonces corrí una simulación para ver qué significaba eso para mí. Y miren esto. Ahí puse 3 gaussianas. Están bien encimadas. El eje principal es medio horizontal en los 3 casos. Y entonces utilicé un proceso de Dirichlet como la previa de Z. Y utilicé distintos parámetros de concentración, 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 5. Y resulta ser que, ¿qué creen? Pues es sensible ahora. Ya no tengo que especificar el orden, pero ahora ese parámetro me da o una solución razonable de 3 conglomerados como la de la derecha, o soluciones deficientes como las de la izquierda. Quiere decir que no está todo resuelto y ahí está padre, porque ahí es donde están los problemas atractivos, ¿verdad? ¿Cómo le pensamos a estas cosas para que nos sirvan? Si finalmente lo que hicimos fue como lanzar el problema a otro territorio, pero vamos a ver qué tan problema es y cuáles consecuencias tiene. Entonces, voy a estar súper al pendiente de lo que haga Gabriel con Neiva y con los demás, porque me interesa mucho entenderme con estas cosas. En este caso, las gráficas de abajo tienen que ver con las alfas de los conglomerados, por eso se ven distintas barras, porque el orden del modelo se determinó de manera automática. Y entonces, en el caso primero solo hay un componente y en el caso último hay 3 componentes. Y hay una serie de cosas que se pueden explorar aquí. Por cierto, perdónenme mi irreverencia de mis grafiquitas todas garigoleadas, pero es que me encontré ese modo de operación del Python y me encantó, y entonces dije, ¿por qué no? Vamos a hacer gráficas divertidas. Ya, si fuera un artículo ya me estarían regañando seguramente. Pero están bien bonitas, la verdad. Yo también las vi sí y me gustaron. Te iba a preguntar cómo las generabas. Sí, hay un modo en el que pongo al matplotlib en Python que hace que todas las gráficas salgan así. Ya si quieres lo platicamos con cuidado. Sí. Bueno, cambiemos de canal a algo que a lo mejor ya no es tan familiar para ustedes. También se puede resolver el problema de análisis de conglomerados con estimadores de densidad por kernel. Si están familiarizados con esos estimadores no asumen un modelo distribucional, sino que construyen la aproximación a la distribución mucho como lo hace un histograma, ¿verdad? Contando en regiones limitadas, contando la ocurrencia de los datos de mi muestra X. Entonces, esa función que cuenta se llama el kernel. Hay una constante de normalización para que esa función integre a 1, la función de densidad. Normalmente el kernel depende de todos los datos del conjunto, por eso la suma se hace desde 1 hasta n, son todos los datos del conjunto para evaluarla en la posición X y función de densidad. Y casi siempre uno lo plantea en términos de la diferencia entre X y XY dividido o escalado por un factor que se llama el ancho de banda o el ancho del kernel para controlar la resolución de la solución, ¿verdad? Cambiamos el orden del modelo por el ancho del kernel, pero otra vez el ancho del kernel es el dolor de cabeza de estos métodos. Perdón, otra vez, ¿podrías repetir qué significa? La primera K depende de X y XY y la segunda K solamente depende de este cociente. ¿Podrías repetir otra vez eso, por favor? En realidad las dos dependen de X y XY, pero aquí lo puse, digamos, nada más para indicar la dependencia en la primera expresión, pero luego escribí cómo normalmente se persigue escribir el kernel para que esa dependencia sea en función de la diferencia escalada. Ok. Se le pide muy poco a esos kernels, que sean integrables a 1 y que tengan colitas que bajan a 0 para los extremos. Y con eso uno tiene estimadores. Ustedes los han visto, los han usado. Los histogramas son un caso particular de estos estimadores. Si yo uso 3 kernels distintos para esas nubecitas que puse ahí abajo, son realmente datos en una dimensión, pero los esparcí un poquito en Y para que se viera dónde están las concentraciones, pero son datos en una dimensión. Entonces las funciones de densidad son sobre R2 y el de está a la izquierda es con un kernel que se llama top hat o rectangular, el que usamos para calcular histogramas, y un kernel gaussiano en medio, un kernel que se llama el kernel de Panichnikov, que es el que usamos para lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces cada uno de esos kernels tiene propiedades distintas y le da distintas cualidades de suavidad o de continuidad a los estimados de la densidad de probabilidad. Por supuesto, si yo cambio
el ancho del kernel, lo voy a poner muy grande. Ya ven, les dije que algo podía fallar. No sé por qué no funciona. Bueno, se las debo, perdónenme. Pensé que eso estaba andando. Voy a seguirme. Quería mostrarles cómo se ve cuando cambio el kernel, pero algo me falló ahí de correr. Funciona en cualquier dimensión. Esto es un estimado de kernel para esa nube de puntos blancos del lado izquierdo. Lo que puse ahí fue codificado en color la función de densidad que pinté como una malla del lado derecho. Entonces, estos estimados no están limitados por la dimensión. Uno puede estimar funciones de densidad en cualquier dimensión usando los kernels. ¿Y dónde están los conglomerados? Pues en las modas de esas distribuciones estimadas así. Y lo que es espectacular es el resultado de cómo vamos a llegar a las modas. Pregunta, perdón, en las gráficas anteriores son los estimados, ¿verdad? Lo que vimos. Ay, perdón. Ya se fue. Déjame. Sí. Es que me estoy entendiendo con mi plataforma y luego me falla. Sí. Perdónenme. Es como bidimensional, ¿verdad? Tu presentación. Sí, tiene para todos lados, pero entonces ya no sé por qué no puedo regresar a la que quiero regresar. Dame un segundito. Ya sé cuál me estás preguntando, déjame ver. Esa. Perdón. Bueno, esta se nos perdió, pero esta sí es esto es el estimado de la función de densidad dada la nube blanca utilizando el kernel gaussiano. Ok. Entonces, digamos que son las F gorritos. Son las F gorritos. Sí, perdón, le puse F okay. ahí, pero son las F gorritos, tienes razón. Ok. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, lo interesante está aquí en lo que sigue. Resulta que si yo escojo ese kernel, digo, aquí me brinqué muchos pasos de la derivación. Si escojo ese kernel que se llama el kernel de Panichnikov y calculo el gradiente del vector, del estimado F, de la función de densidad, la forma que tiene ese estimado es muy interesante. Es una diferencia entre el promedio local, esa S sub H sobre la que se está haciendo la suma, es la esfera de radio H alrededor de X. Entonces, busco los datos de mi conjunto original, esas XY que viven dentro de esa esfera, las promedio y la diferencia de ese promedio con el dato donde quiero calcular la densidad, eso es el gradiente de la densidad estimada. Y ese vector es súper fácil de calcular y es lo que se llama la media local, m sub h de x, menos x es un corrimiento de la media. El dato en x está desplazado respecto de su media local por esa cantidad. El gradiente es proporcional al corrimiento de la media y entonces ya se podrán imaginar, yo me paro en algún lugar de esa nube de datos, estimo el gradiente calculando el promedio local como está allí, me muevo en la dirección del gradiente y ¿hacia dónde voy a caminar? Hacia las modas de la densidad. Entonces vamos a verlo acá en acción. Ahí están los datos. Voy a dejar un rastro rojo de los datos originales, pero cuando los empiezo a mover siguiendo el gradiente local, en unas cuantas iteraciones, y si sigo el rastro siempre sé a qué moda van a dar cada uno de ellos, acabo con la segmentación de la distribución. No tuve que especificar cuántos conglomerados había, pero evidentemente el número de conglomerados va a depender del valor de H. Me voy a subir, aquí salieron como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, algunos conglomerados bastante inútiles, como los dos de hasta abajo. Si le subo el ancho de banda a 4, este sí funcionó. Vamos a ver qué pasa. Lo voy a parar ahí al final. A ver si lo puedo detener. Termino con cuatro agrupamientos. Por supuesto, uno absolutamente inútil. Ya hablaré al final de cómo resolvemos esos detalles de conglomerados que no sirven. Pero entonces, esta es otra opción, Gabriel, para no especificar K, pero tenemos que pagar el precio de pelearnos con el ancho de banda. Sí, Gabriel. No, yo creo que está súper interesante. Esto yo no conozco, pero seguramente debe de haber, y me motiva esto que desconozco, la parte de movernos en todo el algoritmo, ya sea en el que sea, bayesiano o no bayesiano, movernos con algo que nos diga hacia dónde movernos de manera óptima, que es el gradiente. Entonces, eso lo podemos meter por ahí en algún lado
estoy aprendiendo de que nos podemos mover de manera más eficiente en general a través del gradiente. Esa es una. Y la otra, ya hiciste un par de observaciones por ahí que dices que tienes unos agrupamientos inútiles, ¿no? Y la realidad es que no son inútiles. Realmente son muy importantes porque puede ser que el proceso real esté describiendo esos valores que en estadística se llaman atípicos. Claro, claro. Y esos valores tienen cierta naturaleza y que puede ser muy importante. Entonces, realmente el algoritmo está funcionando de manera correcta porque está detectando no solo la parte general de los agrupamientos, sino partes peculiares que hay que ir a revisar y entonces resulta que no son tan inútiles, ¿no? Que pueden ser muy, muy, muy provechosos haberlos identificado, Oscar. Pero sí, yo sabía coincido que totalmente contigo, Gabriel. Yo decía inútiles porque no es un agrupamiento más que de él con él mismo, lo más seguro. Pero eso sí quiere decir cosas, simple y sencillamente. No es un agrupamiento de reducción de la dimensión del conjunto. Exacto. Ok, gracias. Y también yo una pregunta y observación. Sí. Esto que se está haciendo con el gradiente, bueno, según recuerdo, también no soy especialista en esta parte, pero se está aplicando esencialmente las ideas de los métodos de descenso máximo y esto, de optimización, pero aquí también se está aprovechando que con este kernel el gradiente se puede obtener de esta forma sencilla. Pero en principio, si uno cambia el kernel, podría aplicarse la misma idea. Claro que a lo mejor no sale tan sencillo. Exacto, el cálculo acaba siendo un promedio pesado de otra naturaleza. Ajá. No es tan sencillo como el promedio local así ya, pero sí, efectivamente tienes toda la razón. O sea, cambiar el kernel no va a cambiar la idea. Doctor Oscar, referente también a lo que comenta el doctor Núñez, esos datos atípicos que se podían notar ahí, que pareciera que están formando como que otros conglomerados u otras agrupaciones, que como que no, cuando tomamos taller de modelado 1, pasó algo parecido. Estábamos haciendo igual simulaciones y estábamos aplicando, hacíamos MSMC y otras cosas. Pero había unos, al momento de que ya teníamos como que los datos como que simulaban nuestro modelo, como que no capturaban toda la naturaleza de los datos reales, ¿no? Entonces había algo que no lo estaba capturando el modelo, y entonces tal vez será porque tenemos que mejorar o modificar la función kernel en este caso, o para modificar el modelo. Sí, en realidad ajustar los parámetros, en este caso el ancho de banda, ¿no? Eso es lo que te va a dar un mejor modelo cada vez, que sería el equivalente a si haces un histograma con 5 bins o si lo haces con 450, ¿verdad? Ese es el mismo tipo de cosas que pasan cuando cambias el ancho de banda de estas cosas. Entonces, te lo describen con más o menor finura, pero al mismo tiempo con más o menos ruido, ¿no? Hay siempre un balance entre mejorar la descripción y empezar a tener más distorsión, ¿no? Estos estimados tienen la triste cualidad de que la varianza del estimador es proporcional a la magnitud del estimado, ¿no? Y entonces, pues eso los hace un poco peligrosos. Oscar, una observación con lo que comenta Neiva. Realmente es todo un arte en la modelación, porque esta es la parte de implementación, la parte numérica, la parte metodológica, pero siempre he querido transmitirle a mis alumnos que está la responsabilidad del investigador, porque si tú le mueves ese ancho de banda, pues puedes tener más o menos agrupamientos. La pregunta es, ¿cuál es el ancho de banda correcto que realmente describe, donde realmente está por definir, realmente describe el comportamiento de los datos? Porque a lo mejor nos podemos pasar con un ancho de banda y capaz de que esos clústeres atípicos ya no existen y resulta ser que los perdimos y que hicieran pues una mala calibración del instrumento, o que eran realmente personas súper inteligentes, o que realmente eran otra cosa. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado realmente, y yo les digo a los chicos que no pierdan de vista que finalmente está la parte pues intuitiva, la parte de expertise del investigador, que debe definir finalmente y trabajar con este tipo de valores de los parámetros para ver qué está describiendo, ¿no? Así es.
Totalmente de acuerdo y me sumo a esa insistencia a todos, ¿verdad? Una cosa es la parte operativa y los parámetros, otra cosa es lo que finalmente te dicen las cosas. Nosotros, por ejemplo, en una aplicación que les voy a mostrar a continuación, acabamos por escoger un ancho de banda muy chiquito. Inclusive, luego empezamos a probar métodos donde el ancho de banda depende de la zona del espacio de datos donde estamos explorando. De tal manera de que pagamos el precio de tener demasiados conglomerados y tuvimos que agregarle un proceso posterior, digamos, de estimación de probabilidad posterior para reducir el número de conglomerados, pero nos resolvió el problema principal, que era analizar bien las imágenes, ¿no? Entonces, depende totalmente de los contextos en cada caso. ¿Sí? O sea, vuelvo a mi primera diapositiva. El contexto en estas cosas es crucial. Eso significa que esto que dices que tuvieron que considerar distintos anchos de banda dependiendo de la región, ¿significa que consideraron un kernel que era una suma de kernels como los que definiste arriba? Exactamente, kernels de ancho de banda variable, sí. Eso también es posible. Complica un poco las formulaciones de las cosas, pero también se puede hacer así. Y entonces puedes aprovechar a tener mejor resolución en los estimados en porciones más relevantes y perder un poco de resolución en otras. Inclusive hasta filtrar quizá el ruido. Bueno, déjenme mostrarles el contexto de la aplicación donde salió esto. Y me traje a Andy Warhol porque siempre me parece que es un muy buen ejemplo de un pintor que sabía hacer conglomerados en sus pinturas, ¿verdad? Aquí lo puse en blanco y negro por razones que voy a hacer obvias en un momento más, pero ustedes saben que esas imágenes de Marilyn están pintadas en colores planos a tramos, ¿verdad? Hay condiciones ahí en esas imágenes. Entonces, lo que pensábamos para resolver nuestro problema de análisis de imágenes era en este dominio conjunto, donde agarro esa imagen y la traslado a una representación multidimensional que incluye toda la información del voxel, el elemento de volumen, porque estábamos hablando de volúmenes cerebrales de imagen, y su localización espacial. Entonces, ustedes pueden ver eso de la derecha, pues finalmente es una imagen, ahí está, pero yo la preparé para mostrarles la idea de cuál es este dominio conjunto donde buscamos los clústeres y para que vean con toda claridad que en ese dominio conjunto de verdad hay clústeres. Voy a cambiar aquí la representación a 3D. ¿Y qué húbole? Hay nubes de puntos. Ahí sigue estando la Marilyn. Voy a tratar de, las imágenes de Marilyn, voy a tratar de volverlo a poner la cámara en alguna posición, como por ejemplo allí. Pero realmente los datos son estas nubes de puntos y claramente ustedes ven que en algunas regiones de ese dominio conjunto que le llamamos hay clústeres. Entonces... Pregunta, perdón, a ver, esa dimensión extra que le pones está cuantificando que el número de píxeles de ese color o... En este caso en particular, la dimensión son las coordenadas. Solamente reescribí el vector como las coordenadas del píxel y su valor de gris, digamos. Ah, ok, la dimensión extra corresponde al valor de gris. Al valor de gris, eso es lo que se saca del plano. Y si fuera mi imagen original, que es RGB, pues entonces se va automáticamente a R5. Sí. Y si es un volumen, como el caso de una resonancia magnética cerebral, pues ya es R6 o R10 a veces, dependiendo de las modalidades con las que observo el plano. Entonces, rápidamente estoy en este dominio, pero estos son los clústeres que ando buscando. Ahí se ven, en esa proyección se ven razonablemente. ¿Para qué hago eso? Para lo siguiente. Perdón, Oscar, una pregunta. Sí, ahí queda claro que los diferentes niveles de gris identifican realmente a la imagen. No solo los niveles de gris, sino la distribución espacial. Por eso la conveniencia de ponerlo en el dominio conjunto, porque solo los niveles de gris no son suficientes. Cuando ubicas que se concentran en ciertas regiones, tienes una descripción más rica. Claro, sí. Cuando digo, digamos, tienes toda la parte espacial, pero a lo que digo es, si realmente no hubiera diferentes o muchos tonos de gris que identificaran a la figura, a pesar de que tengas la distribución espacial correcta y no tuvieras realmente la variable que te describe en el fondo el patrón, pues, es decir, si la figura tuviera como tonos de gris muy parecidos,
a lo mejor eso no podría permitirlo, ¿no? Aquí tienes los tonos de gris y además el agrupamiento espacial correcto, pues vas a poder recuperar, ¿no? Así es. O sea, pero es algo que he platicado con Héctor bastante en el sentido de, debemos de tener realmente la característica, más todas las demás, por supuesto, espaciales, la característica que realmente identifica la imagen, ¿no? Sin duda. Porque si no, si queremos identificar algo de volumen en un cáncer de alguna imagen, en la imagen de algún cáncer de algún órgano, pero no tenemos o tenemos las escalas de grises, pero esa no es suficiente identificar, pues no vamos a poder hacer agrupamiento con algo que no nos da la información suficiente, ¿no? Sin duda, sin duda. Siempre los rasgos son la clave. En todo lo que tiene que ver con la ciencia de datos, ¿verdad? Los rasgos son la clave. Entonces, es donde hay que ponerle más cabeza. ¿Cuáles son los datos que sí representan al fenómeno? Ese es el punto. Este es muy evidente porque pues, se trata de hacer una presentación más o menos clara para todos, pero evidentemente lo que necesitas es ¿qué le mido a esas imágenes para que me digan que ahí está el tumor o no está el tumor? Exacto. Ok, gracias. Fíjense lo que hicimos. Nosotros dijimos, bueno, ahí están los píxeles, ya sabemos calcular la media local para hacer búsqueda de conglomerados por corrimiento de media, pero en las regiones de una resonancia magnética hay regiones planitas, ahorita les voy a mostrar imágenes, pero siempre, por ejemplo, entre la materia blanca y la materia gris hay una frontera. Entre la materia blanca y el líquido cefalorraquídeo hay otra. Entre el líquido cefalorraquídeo y la meninge hay otra. Y esas fronteras no son regiones de nuestro interés, son las fronteras. Entonces, si yo me consigo una medida, vamos a inventarnos esta. Por aquí anda un alumno mío, Leonel, que está calculando una medida que se llama la confianza de borde. Es un número entre 0 y 1, es una medida de correlación que dice, este píxel, el píxel X, ya sabemos que ahí está el nivel de gris y las coordenadas, por lo que acabo de describir. Ese píxel X está o no está en una frontera de tejido. Si sí está, eso vale 1, y si no está, eso vale 0. Luego podemos ver los detalles de cómo funciona eso, es lo que se llama un mapa de bordes. Y entonces yo utilizo esa medida para reponderar la media. Y entonces ahora, en los estimados, no cuento los píxeles de los bordes si reformulo así la medida. Y los píxeles de los bordes dejan de estorbarme para encontrar las regiones homogéneas de la imagen. Resultado final, yo paso de aquí de izquierda a derecha, este es un esquema rápido de lo que estamos haciendo. La imagen original está a la izquierda, es una rebanada coronal, es decir, como de frente, como si me estuvieran viendo de frente la cara, pero una rebanada. Y la imagen de la derecha es la que me importa, que me dice dónde está la materia blanca, apropiadamente pintada en blanco, la materia gris, apropiadamente pintada en gris, el líquido cefalorraquídeo en el gris más oscuro y el resto del volumen en negro. Eso es lo que se llama segmentar la resonancia magnética. Es fundamental para hacer morfología, para hacer análisis de problema inverso de electroencefalografía, para un montón de cosas. Si uno tiene la imagen segmentada, no lo puede resolver. Nuestro método lo hace a través de este corrimiento de media ponderado. Y si van por la curva de abajo, vean la gráfica que dice mapa de regiones. Esos son los clústeres que encontré. Están pintados en distintos tonos de gris. Hay un montón de clústeres. Lo forzamos a que el ancho de banda fuera chiquito para que salieran un montón de clústeres ahí, pero luego los reintegramos con ese análisis de adyacencia que está arriba para recuperar la imagen segmentada. Eso hace que variaciones del campo magnético, ruidos y demás desaparezcan por completo en la detección de las regiones finales. Lo que están viendo por último arriba a la izquierda, donde dice el mapa de bordes, es esa medida de confianza que me dice qué píxeles no debo pelar y qué píxeles sí debo pelar. Pero finalmente acabo estimando el gradiente ponderado por esa medida de la confianza. Oye, Oscar, la verdad que está sorprendente esto. Nada más un detalle por ahí técnico. En esa medida de correlación, esa phi que defines entre 0 y 1, ¿por qué está acotada entre 0 y 1? ¿No debe estar acotada entre -1 y 1? O sea, entre negativos y positivos, ¿o cómo está el asunto? Es que rápidamente te platico cómo va la cosa. Calculamos el gradiente, estimamos con diferencias finitas el gradiente en cada píxel de la imagen. Como tenemos la dirección del gradiente, y es la dirección de máximo cambio, entonces dijimos, si ese fuera un borde de a de veras, tendría que cambiar de negro a blanco en esa dirección. Y entonces
ya no tenemos problema de dirección porque siempre vamos a contrastarlo contra un cambio en la dirección del gradiente. Entonces los negativos desaparecen. Ok, perfecto. Sí, ok. Gracias. Vale. Más de cerquita, esos son distintos ejemplos de cómo nos va con las segmentaciones, ¿no? Entonces la imagen de la izquierda es la imagen original, la de hasta la derecha es nuestra segmentación con mean shift, con corrimiento de media, y la de en medio es la referencia de los doctores, que se sientan a mano y marcan las regiones para decirnos cómo ellos interpretan las imágenes. Entonces, bueno, por supuesto que podemos medir relaciones y demás cosas entre ellas, pero al menos a ojo para esta presentación pueden ver que no nos va nada mal. Muy bien. Déjenme terminar con dos comentarios rápidos. Este es el problema abierto ahora, ¿no? Ya vimos que podemos cambiar K por gamma, K por el ancho de banda. El problema del orden del modelo sigue estando allí y eso nos lleva a que tenemos que preguntarnos tarde que temprano, ¿salió bien? ¿Salió mal? ¿Nos sirve el agrupamiento que encontramos? Depende mucho, ¿verdad? De muchas cosas. ¿Cuántos conglomerados son los adecuados? ¿Me dicen algo útil? ¿Cómo mido la calidad? Y les voy a mostrar una cosa que muestra dónde están los problemas. Hice una simulación, está corriendo aquí atrás, es esa grafiquita que está allí. Este es un K-means sin más ni más. K corre en el eje X desde 2 hasta 100. ¿De acuerdo? El color rojo quiere decir en qué dimensión de los datos estoy, es decir, en R2, R4, R6 o R8. Y cada una de las gráficas tiene como título el número de muestras con el que diseñé la partición de K-means. Y resulta ser que lo que estoy midiendo es la distorsión, esa suma de errores cuadráticos. Resulta ser que en distintos dominios, en distintos tamaños de muestra, el comportamiento de la distorsión, al menos en K-means, es equivalente. No hay nada, no hay un indicio claro que me diga qué preferir. Eso es parte del problema cuando uno hace la evaluación de los agrupamientos que uno consigue. Porque con todas estas cosas variando para describir el fenómeno, supónganse que yo tengo un conjunto de datos en R4 y descarto 2 de los rasgos para irme a R2 y facilitarme cosas. Resulta ser que no va a ser fácil llegar a la conclusión de si R2 era mejor que R4, porque los comportamientos son muy similares, al menos bajo K-means en todo caso. Entonces, hay un reto en tratar de decir qué le pasa a los conglomerados. Una cosa que se ha propuesto y que va ganando un poco a poco espacio para utilizarlo como la herramienta, digamos, de ponderación de la calidad, es lo que se llama el análisis de silueta. Lo voy a mostrar ahora. Voy a empezar por ese conjunto de 3, creo que me falló un poco la resolución, no sé por qué se ven esas manchitas blancas ahí. Son 3 conglomerados evidentes, ¿verdad? Cualquier método de los dichos de aquí le basta y le sobra. Pero vamos a usar K-means con distintas Ks para ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, si uso K igual a 2, no les deberá sorprender que obtengo 2 conglomerados, tiene que ser. Están perfectamente separados, los 2 de arriba a la izquierda se juntan en uno y el verde se junta en otro. Y lo que están ustedes viendo del lado derecho es lo que se llama la gráfica de silueta. Esa medida, lo que está graficado en X, está codificado en color para cada clúster y es una rayita por cada punto del clúster correspondiente. Es una medida de qué tan buen clúster es su clúster para ese dato. Hagan de cuenta, no voy a entrar en el detalle ahora, pero mide la relación entre qué tanto se parece a los demás verdes y qué tanto es diferente de los azules. Eso se escribe de una forma, un cociente, y eso les da un numerito entre -1 y 1, y entonces para cada punto del clúster verde lo trazo, y resulta ser que casi todos los del clúster verde dan 1. Es lo que se llama la silueta. Sin embargo, por la manera en la que está diseñado justamente para hacerlo fallar, para que se vea claramente, el clúster azul es un mal clúster, porque esas medidas alrededor del punto 5 hablan de que ese agrupamiento no es un agrupamiento consistente con la idea de que dentro del agrupamiento los datos se parezcan y fuera de él sean diferentes. Bajo esa premisa, esta gráfica nos dice que no son buenos clústeres,
esa raya que está allí es el valor promedio de las longitudes de las rayitas y lo uso como referencia. Déjenme cambiar a hacerlo con 3. Evidentemente, aquí hay un comportamiento mucho más, ¿verdad?, esperado. La media casi está en el 90 y algo, los clústeres son todos más o menos homogéneos, y esto dice que, obviamente, este es un problema para ilustrar la idea. 3 clústeres es una buena solución. Una pregunta de este caso nada más. Sí. ¿Por qué razón no tenemos 3 clústeres, entre comillas, perfectos, donde en ese problema uno podría decir, bueno, hay 3 clústeres perfectos, ¿no? ¿O no? Claro. Ideales. Sí, esas pancitas que van para abajo, que se van, digamos, metiendo por debajo de la media, tienen que ver con los píxeles, con los puntos que están en la periferia del contorno. Si pudiéramos mapear cuáles son esos, Ajá. son los que están en la periferia del contorno, que se parecen menos a su clúster y se parecen más a los otros, ¿no? No tanto como para echarlo a perder, pero por eso no quedan todos por arriba. Ok, sí. ¿Sale? Entonces, perdón, Oscar, si fueran solo 3 puntos a separar, por así decirlo, se verían como 3 deltas de Dirac en el coeficiente de silueta. Ok, así es. Gracias. Así es. Voy a hacer esta última cosa para 5 y observen, ¿no? En general la solución se degrada. Los clústeres, solamente hay uno que se ve razonable bajo esta idea de lo que se parece y lo que es diferente, y los demás clústeres son todos clústeres deficientes. Entonces, es una descripción gráfica y el promedio de ese índice de silueta que se llama la rayita roja, pues la gente empieza a proponerlo como una medida que les dice qué tan bien o qué tan mal han salido las cosas con sus conglomerados. Pero, por supuesto, ahí hay tela de dónde cortar ampliamente. Yo voy a parar ahí y escucho más preguntas, lo que gusten. Gracias por tenerme paciencia. No, pues muchas gracias a ti, Oscar. Chicos, colegas, preguntas para Oscar. Con tanta interrupción que hicimos, creo que... Estuvo padrísimo que me fueran preguntando al vuelo, estuvo muy bien, yo feliz. Bueno, aprovechen lo que se animan. Oye, Oscar, pues la verdad que sí, dirían los vallesianos, a priori yo sabía que había cosas en común entre nosotros, no solo contigo, sino con algunos otros investigadores de la UAM, que desafortunadamente estamos tan cerca físicamente y tan alejados en cuanto a las cosas que compartimos, ¿no?, académicamente. Yo creo que ya eres más vallesiano que, no sé cómo decirlo, ya estás por ahí prácticamente con todas las ideas. Y fíjate que es algo interesante desde el punto de vista vallesiano, pues yo crecí ahí, a mí nadie me invitó, a mí me aventaron a un curso de licenciatura y por eso, por supuesto que después me agradó, pero así fueron mis inicios. Pero fíjate que desde el enfoque vallesiano te diría 2 cosas. Uno, pues puedes dejar libre ese bando de, ese parámetro de bando de ancho de banda, la H. Puedes dejar libre, que las cosas se van complicando, claro. Se podría dejar libre el número, esa K del número de componentes. Y fíjate, te lo dejo ahí un poquito como inquietud. ¿Qué pasaría si dejaras libre la H? ¿Qué pasaría si dejaras libre las alfas de la distribución Dirichlet? ¿Qué pasaría si dejaras libre todo así? Y resulta ser que al final obtienes algo que son distribuciones a posteriori, que es una colección diferente de valores para cada parámetro, y al final capaz de que todas se pueden integrar como lo que tú acababas de representar en una imagen, en ese índice de, ¿cómo le llamaste?, de concordancia, de lo último. De silueta. De silueta. Entonces, fíjate que desde el punto de vista bayesiano, la estimación de parámetros, ahora lo entiendo, digo, ya con varios años de madurez, todo eso se puede integrar y finalmente tratamos de modelar el fenómeno y todos esos diferentes valores de parámetros se integran para dar lo que se llama la distribución predictiva
realmente, que ya no tiene nada, bueno, no tiene nada que ver en el sentido que he integrado todo como caja negra y lo he integrado para ver exactamente cómo representa a los datos en general y que podría ser este último índice que tú mencionas. Y pues esa medida, y me suena muy interesante porque fíjate que dimensionalmente colapsa todos los valores de los parámetros, todo lo que tú le metiste en una medida, como la que tú estás planteando al final. Y en estadística, Bayesiana, pues una buena medida, digo, que no es totalmente aceptada al 100%, pero que también se defiende, es realmente calcular la distribución predictiva que integra todo lo que le metiste para ver qué tanto o qué tan bien describe a los datos. Entonces yo creo que tenemos mucho en común realmente y a mí me ha agradado mucho la charla y doy oportunidad para que alguien más pregunte. A ver, yo. Bueno, a mí también me gustó mucho la charla, muy interesante. Me gustaría preguntarte acerca de, por ahí al principio mencionaste cuando hablábamos de productos internos el espacio de Hilbert y no sé qué. Mi pregunta es, ¿qué tanta formalidad en el trabajo, qué tanta formalidad o qué tanta teoría de espacios de Hilbert usan en la práctica? Ok. Bueno, en mi caso, solamente confirmar que lo que yo voy a hacer tiene esta propiedad de reproducción del producto interior. Uh-huh. Y no le busco más, pero porque yo soy muy práctico, pues, ¿no? O sea, yo quiero tener una solución que me encamine. Digo, este kernel que se me ocurrió tiene esta propiedad, va, no hay más, ¿no? Hasta ahí llego yo. No quiero decir que no se pueda utilizar, por supuesto que se puede usar con mucha más formalidad muchas cosas, pero pues es que me sale mi corazoncito ingeniero. Okay, o sea, esencialmente como que te aseguras que no te saliste del espacio de Hilbert del que empezaste. Más o menos, esencialmente, porque el producto interno, todo lo puedes hacer con el producto interno original y listo. Exacto, esa es la única cosa con la que yo, si puedo cerciorarme de eso, ya lo demás lo dejo pasar en todo caso, a lo mejor equivocadamente. Sí, pregunto porque yo soy súper fan, yo trabajo en espacios de Hilbert, entonces por eso brillaron mis ojitos también ahí en ese momento. Muy bien, muy bien. Ok, gracias. Perdón que interrumpa, Jorge, pero tu pregunta es muy interesante porque a lo mejor finalmente se está trabajando con espacios, déjame decir, nobles. Y la idea que si no son nobles, pues tratar de establecer algunas métricas o algunas cosas que efectivamente nos sigan dejando en el espacio topológico adecuado. Pero tu pregunta es muy interesante porque ¿qué pasaría? Yo al menos trabajo con datos que, por ejemplo, no están en RK, sino trabajo con datos o con agrupamientos, no los he hecho, bueno, he hecho poquito, con datos que están en la esfera. Entonces ahí a lo mejor habría que hacer cosas analíticas para ver si esas transformaciones no nos sacan del espacio adecuado, ¿no? O, por ejemplo, cuando trabajo con datos que están en el simplex, si quiero hacer agrupamientos, el mismo problema, pero en otros espacios topológicos, la verdad que es interesante. Yo también soy práctico en el sentido de que no tengo la calidad suficiente académica para desarrollar teóricamente las cosas. Y como dice Oscar, las he resuelto por ahí porque son muchas preguntas, muchas dudas, pero formalmente sí se requiere realmente de esos resultados formales que nos digan que estamos haciendo las cosas bien y que no nos estamos saliendo de los espacios de manera equivocada. Entonces, la verdad que veo tu pregunta muy, muy interesante y muy válida, Jorge. De hecho, con lo que acabas de decir, tanto en el terreno que Oscar presentó y con lo que acabas de decir, o sea, uno a final de cuentas puede de un espacio de Hilbert a otro, es decir, un espacio de Hilbert sobre, digamos, R2 a un espacio de Hilbert sobre la circunferencia unitaria, como lo que decías, o incluso un espacio de Hilbert que tiene una estructura simpléctica, un simplex, uno puede saltar de uno a otro, pero eso sí, para saltar de uno a otro, uno está confinado y a operadores, a mapeos unitarios. Y entonces ahí encuentro algo que Oscar, con lo que contó, que la manera en que cambia, ahí tiene una libertad que usualmente no se tiene, por lo menos en mi área, porque él considera mapeos no necesariamente lineales, ¿no? Entonces a él sí le dota de esa libertad, pero claro, tiene la restricción porque de que ese mapeo
no lineal que utilice, sí le preserve el producto interno. O tal vez la palabra no es que le preserve, sino que sepa cómo calcular el producto interno en el nuevo espacio a partir del viejo. De acuerdo, de acuerdo. Pero sí, yo estoy de acuerdo que hay, pues está interesante, ¿no? O sea, sí se puede ver, porque tal vez se puede encontrar un espacio de Hilbert adecuado, tal vez con un producto interno raro respecto al usual, pero en donde las cosas se vean más bonitas y el método a lo mejor tenga bondades de convergencia, vete a saber, ¿no? A mí me brillan los ojitos con eso que estás diciendo tú. Por supuesto que ese tipo de cosas serían maravillosas explorar, ¿no? Uh-huh. Pues digo, aprovechamos, ahí hay una oportunidad o una línea, una idea de trabajo, ¿no, Oscar? ¿No, Jorge? Y bienvenidos los que se puedan o los que tengan interés en esto, pues con un par de, seguramente, charlas en el pizarrón podemos afinar ideas, ¿no? Fíjense, digamos, en los últimos 20 años se estableció una teoría muy interesante sobre el aprendizaje maquinal, que partía de una idea combinatoria, ¿no? Si yo tengo muchas dimensiones, la probabilidad de que yo me consiga un hiperplano en ese espacio de muchas dimensiones, que genere una dicotomía que me convenga, una dicotomía lineal sería, porque es como un hiperplano, pues sería padrísimo, ¿no? Porque la probabilidad siempre se va a incrementar. Si yo me cambio a un espacio de mayor dimensión, la probabilidad de una dicotomía lineal que resuelva mi dicotomía en mi espacio original, si yo quisiera clasificar entre buenos y malos, enfermo, sano, o lo que fuera, pues me conviene cambiarme de espacio, ¿no? A un espacio de mucha mayor dimensión. Pero entonces aparece otro problema. Cualquier estimado de los que platicamos hoy se va al caño en un espacio de mucha dimensión, porque ¿con qué lo llenas? ¿Con qué datos lo llenas para que los estimados valgan la pena, ¿no? ¿Cuánto le pones de ancho de banda al kernel para que te sirva en un espacio de 40 dimensiones? Y ese es un debate siempre complicado. Entonces, ¿dónde hay una solución intermedia, un mapeo, un espacio razonable, donde los datos sigan sirviendo, aunque sean poquitos, pero que me permitan maximizar mis posibilidades de diferenciarlos? A mí me parece que esas preguntas siguen siendo súper válidas y tiene que ver con lo que está diciendo Jorge, con lo que está diciendo tú, Gabriel. Ok, bueno, ya todo queda claro. Ya no más preguntas o algún comentario extra que alguien quiera agregar. Lo que gusten, pueden participar, ya saben. Bueno, si ya no hay nada más que agregar, pues les agradecemos nuevamente acompañarnos en esta travesía. Aquello que empezaba como un sueño al principio, miren, ya llevamos tres travesías. Y aquí seguimos y esperemos sean muchas más y contar con la presencia de todos. Les haremos llegar, como lo hace el doctor Núñez, alguna próxima charla, yo que la reanudaremos el próximo trimestre, posiblemente, ¿no, doctor? Sí, hasta el próximo trimestre, aunque tendremos por ahí un seminario de ciencia de datos en diciembre, pues, pero estas las seguiremos hasta el año que entra. Pero de todos modos es un gusto tenerlos y que nos acompañen en este inicio de esta travesía en la que todos formamos parte, ¿no? Entonces, les agradecemos mucho su presencia nuevamente y le agradecemos mucho al doctor Oscar por compartir todo esto, ¿no? Tan interesante y aparte de una forma tan dinámica y tan bonita su presentación también, ¿no? Hasta eso nos enseñó una presentación que nunca hemos visto. Bueno, yo no, al menos yo nunca he visto una presentación así tan dinámica. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos y muchas gracias a todos también por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.